Recientemente finalizó la Liga de Desarrollo U21 de baloncesto en Venezuela en su primera edición. Y en el Parque Miranda, en el José Joaquín Papá Carrillo, el equipo Guaros de Lara Escuela se enfrentó a su similar G Sport para titularse campeón de esta primera edición. Desde Decomármol, Venezuela, en la avenida Venezuela entre 14 y 15 de Barquisimeto, tendremos este capítulo con el director técnico campeón del equipo Guaros de Lara Escuela de la Liga de Desarrollo U21 de básquetbol. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Joshua Sport USA, confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet, conéctate al futuro. Desde Decomármol, Venezuela, en la avenida Venezuela entre 14 y 15, tú imaginas, nosotros creamos este capítulo con el director técnico campeón de la Liga de Desarrollo U21 de baloncesto en Venezuela. Estamos en el showroom de Decomármol, Venezuela, el Decton, el mármol, el granito, el silestone, todo eso y mucho más. Decomármol, Venezuela. Gracias a ellos también hacemos este podcast, este capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy, Anger Artigas. Muchas gracias, Denis. Era súper contento. Bienvenido de verdad. Bueno, nada, pues parte de la celebración de este campeonato, de este título, me voy a adelantar. Quiero felicitar a la Federación de Baloncesto de Venezuela, a su presidente Anthony Coelho, a su vicepresidente, mi pana Goyo Pineda, por todo lo que se viene haciendo. Creo, y lo comentamos incluso en algunas transmisiones donde tuve la oportunidad de estar, no solamente acá en Barquisimeto en el Domo Bolivariano, sino también en el Gimnasio Federación de la Ciudad de Barinas, que esto viene siendo como un colofón, Anger, de todo lo que viene haciendo la Federación, ese trabajo que se viene haciendo en toda Venezuela en cuanto a las categorías formativas, Superliga Junior. Aquí vamos a comenzar a cosechar esos frutos que se han sembrado, así que bien por el trabajo que se está haciendo. Y bueno, ayer tuvo la oportunidad de ser llamado para la organización Guaros de Lara y tener esa responsabilidad tan importante de estar al frente del equipo que a las postres se quedó campeón en esta primera edición. Así que así comenzamos, dándote la bienvenida y felicitándote por ese logro ayer. Bueno, de verdad agradecido. Como te lo había comentado en la antesala, lo que hemos hablado, lo que viene haciendo la federación es súper importante. Yo pienso que no teníamos cómo explotar los talentos 21 o cómo observar lo que hay en el país, porque cuando salen de la categoría 17, el campeonato 17, para ellos se le acaba la carrera, y te lo digo con propiedad. Yo también pensaba lo mismo, llegamos a 17 años y se acababa la carrera si no saltabas a la profesional. Yo pienso que en la categoría 21 es una vista más para que los chicos den ese salto a la profesional. Mira la sensación que a mí me dio el transmitir y el ver, porque no solamente tuve la oportunidad de transmitir, sino que me la pasaba metida en todas las canchas aquí en Barquisimeto, que fue el grupo correspondiente, donde estaba también a quien saludamos y les animamos y les felicitamos también por participar, no solamente a la organización, sino a todo lo que tiene que ver con el equipo, jugadores, a los buenos amigos de Esbalir, a La Burbuja y en la 48, y también a la gente de Cabudare. A todos ellos, además del resto de los equipos, yo estuve ahí, estaba en las diferentes canchas, además en el del Domo, además de Barinas, y yo, la sensación que sentí fue la misma cuando yo terminé mi carrera de comunicación social ayer, y lo voy a contar por primera vez acá. Fue en la Cecilia Costa de Maracaibo, y el día del acto de grado habían alrededor de 900 graduandos. Eso fue hace unos cuantos años. Y yo decía, ¿a dónde van a trabajar tantos periodistas en este país? Estamos hablando de unos cuantos años y la situación no era como la de ahora. Yo cuando veo esta U21, o sea, ¿dónde van a jugar tantos? Porque hay demasiados talentos.
demasiados chamos buenos que deberían incluso, y la pregunta de casi todos los comunicadores, ¿por qué no están jugando SPB estos chamos con tantos talentos? Y es parte de lo que vamos a conversar hoy, pero también vamos a conocer, porque es parte de ADN 24, la vida de Anger Artigas, para que ustedes sepan por qué llegó a ser campeón y por qué tiene tanto talento también, de dónde viene todo este talento. Además, Anger Artigas es un director técnico sumamente joven, casi que tiene la misma edad de los muchachos con los que estuvo jugando. Anger, naciste en el año 2002 y comenzaste rápidamente a hacer deporte, no solamente baloncesto. Cuéntanos. Sí, bueno, toda mi familia ha sido deportista, por así decirlo, por parte de mi papá, Alexis Artigas, que toda su vida se ha dedicado al deporte. Yo pienso que la mayoría de su tiempo ha estado con la organización Guaros de Lara. Y bueno, siempre me inculcaron eso, que tenía que hacer deporte. Comencé creo que en el 2015, Degni, con natación. La primera fue natación, que tenía que aprender a nadar, como todos los padres que, bueno, fui todo tranquilo. Comencé y duró un año. Duró un año, me gustaba. De hecho, no competí ni nada, solamente fue para aprender y para tener eso. Luego de eso, yo comienzo el béisbol. El béisbol no me gustaba para nada. Te soy sincero, no sentía atracción por el béisbol. ¿Y por qué estuviste en béisbol? Porque mi mamá quería probar cómo me iba en el béisbol. O sea, cuál era qué deporte me gustaba. De hecho, yo era muy gordo. Cuando estaba muy niño era gordito, o sea. Entonces, mi mamá me decía, tienes que hacer deporte, tienes que dedicarte a algo, no puedes estar puro jugando en el Nintendo, no puedes estar puro metido en el computador. Y bueno, voy al béisbol y como yo tenía mucha fuerza, pero tenía algo que no le tiré miedo a la pelota. Entonces, duré una semana, 2 semanas, a la segunda semana no quise ir más. Duré ahí y como a los 5 o 6 meses, yo decido jugar fútbol. En ese momento era el apogeo del Deportivo Lara, viene de quedar campeón, viene todo eso. Y yo digo, bueno, me consiguieron a comenzar a jugar fútbol en la Fundación Mendoza. ¿Dónde estaba la escuela del Deportivo? Donde estaba la escuela del Deportivo Lara. Comienzo ahí y ahí sí duró 2 años. 2 años jugando fútbol. De verdad me gustaba bastante el fútbol. Mi tío era obsesionado con el fútbol y siempre me inculcó eso, y entonces me gustaba en ese momento. Bueno, pasó todo eso. Yo tengo una lesión en el tobillo jugando fútbol y después de ahí como que tuve ese miedo de seguir jugando y de, bueno, voy a darme un break y continuar con mis estudios. Seguí estudiando, en ese momento estaba en bachillerato, seguí estudiando y llegó el momento de tomar la decisión de jugar basquetbol. Antes de ese proceso, quiero saludar también a mi amigo, el padre de Anger, Alexis Artigas, quien fue el delegado, fungió como delegado de la Escuela de Baloncesto Guaros de Lara para este torneo 21, y saludar, por supuesto, a toda la organización de Guaros de Lara, quienes pues se suman un éxito más con esta Liga de Desarrollo U21, y animamos y seguimos animando a todas las escuelas a nivel nacional para que el próximo año hagan vida en esta tan exitosa Liga de Desarrollo. Ajá, ya me hablas que fue tu papá, pero después de natación, béisbol, fútbol, ¿hubo algo más? Porque a la postre te quedaste allí, sí, que te enganchó con el básquetbol. ¿Qué sería? Sí, bueno, más que todo porque yo iba a todos los juegos de Guaros. Estaba mi padrino Heiler Guillén allí. Y llegó un momento como que dije, yo quiero ser como él. Porque ese fue mi sueño. Yo me veía en una cancha de básquetbol en la profesional. ¿Dónde comenzaste a jugar básquet? Yo comencé a jugar en el Círculo Militar con José Ramones, La Hormiga. De verdad, ahí comencé con José Ramones, Bullones, y luego llegó Luis Terán. De verdad aprendí bastante. De verdad les agradezco sinceramente por eso. Y bueno, en ese momento yo era adicto. Yo soy adicto porque cuando yo me coloco metas, tengo que lograrla. En ese año que estoy ahí, yo creo que fue en el 2015. 15, 16. 16, algo así. Yo me preparo
y digo, el año que viene tengo que estar en la selección del estado. Me pongo a trabajar, empiezo a entrenar. De hecho, estudiaba y en el colegio me daban tiempo de hacer las dos cosas. Entrenaba, pues yo estudiaba doble turno. Entonces en las tardes yo no iba a clase porque adelantaba todo en la mañana y me iba en las tardes a entrenar. Iba desde las 2, de 2 a 3 al gimnasio y de 3 a 8 de la noche basquetbol. Y allá en el círculo militar, eso llevando sol, sabes que no hay techo. Y ese era como un esfuerzo que yo hacía diariamente por ver los resultados. Y trabajé para eso. En el 2016 voy a una preselección con Silverio Leal. Yo tenía 15 años. Silverio, yo llego nuevo, pero vio ese deseo y ganas que yo tenía. Porque yo no te podía anotar 40 puntos, porque yo soy sincero en eso. Podía anotar 40, pero siempre tenía ese deseo de defender, del deseo que le gustaba, y era un jugador de rol. Por el hecho trabajé, seguí trabajando, el año siguiente vuelvo a la selección. Jugabas 1 y 2. 1 y 2, sí. En ese momento conozco a Luis Moreno, que hoy en día de verdad ha sido mi hermano, compartimos cancha cada vez y bueno, de ahí surgió una buena amistad. Morenito. Tuviste con Silverio entonces, fuiste selección del estado Lara y desarrollaste una muy corta carrera como jugador, conociendo, como tú bien dices, tus limitantes. Tú decías, bueno, a lo mejor no, aunque te colocabas metas, estabas apasionado, querías trabajar. ¿Cómo llegué entonces? Porque hay una anécdota con eso de redescubrirte, identificar y aceptar buenos consejos como para cambiar el rol o ir por lo menos adaptándolo al tema de la asistencia o como entrenador. Sí, bueno, como te comentaba ahorita, estaba en la selección y en ese mismo año que terminó mi última selección, me cambio a la escuela Guaros de Lara, donde dicha escuela me fue muy bien, de verdad tuve un buen campeonato. De hecho, en ese año jugué el 3x3 y fui el máximo anotador en el 3x3 del estado Lara, porque en ese momento había el 3x3 en el estado Lara y estuvo muy bonito. De hecho, me gustaría que se volviera a realizar ese 3x3 en Barquisimeto. ¿Qué otra cosita te comentaba? Bueno, cuando surge eso, José Jiménez me veía jugar. El chino. Y bueno, en ese momento el chino habla conmigo, teníamos una buena amistad. Me apreciaba mucho, de hecho me aprecia, y le mando un saludo al chino. Y el chino me dice que yo tengo una virtud, que era que yo era muy inteligente, tenía el IQ. O sea, yo quería hacer más de la cuenta y quería organizar todo el mundo, quería hacer todo, pero obviamente no lo podía hacer. ¿Querías dirigir jugando? Quería dirigir jugando, esa es la palabra. Y entonces él me dice, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no haces esto? Y bueno, así fue. Comencé a observar cómo era eso. Y en ese momento surge la iniciativa de comenzar con Silverio Leal como asistente y con el Chino Jiménez, que fue primero, el Chino Jiménez, que él me lleva como asistente, como tercer asistente en la categoría U14 y quedan campeones. Y quedamos campeones. Anger, permíteme, hay algo que me llama mucho la atención en ti, porque en ese momento tendrías, ¿cuánto? 17 años. 17 años. O sea, se conocen casos y uno de ellos es a quien saludamos también, Jonaiker Ecker, también es en una transición jugando con la filial de Guaros de Lara, a él le recomiendan, pero todavía Jonaiker tenía mucho para dar, pero no tenía 17 años, tendría sus 23, 25 años, quizás, no sé, quizás algo más. En tu caso, cuando se es tan joven, no solamente es el hecho de aceptarlo per se, de que no voy a jugar, sino la madurez de cómo asimilarlo, porque ya va, pero déjame jugar unos años más. O sea, en ti, que además de las palabras de Silverio, del chino, ¿cómo terminaste de asimilarlo? O sea, ¿cómo que vamos a darle? Pues porque además, bueno, creo que los éxitos también van de la mano, ¿no? Porque quedar campeón casi que de inmediato como tercer asistente, eso te ayuda mucho. Sí, bueno, fue una decisión bastante fuerte, donde yo decía, ¿qué hago? Y me acostaba y miraba al techo y decía, bueno, tengo que tomar una decisión, si Dios me está abriendo las puertas, porque yo siempre he dicho algo, que en el baloncesto hay muchas ramas donde podremos trabajar.
que si eres preparador físico, que si el fisio, el asistente, el scouting, hay muchas ramas. Entonces, si Dios me está abriendo una puerta para trabajar con el basquetbol, ¿por qué no hacerlo? De hecho, te dedicaste también con Guardos de Lara al tema de ser aguador, de estar Sí, sí, bueno, cuando estuve en mi primera liga, con Pastora de Lara. con Pastora. Con Pastora de Lara. Ahí yo viajo porque eso fue modo burbuja. Yo viajo con utilero, porque era recortado ¿cómo te diría? El presupuesto. El presupuesto de la federación, algo así. Y dijeron que eran como 15 personas nada más. Y bueno. Incluyendo la jugadora. Incluyendo la jugadora. Claro. El staff, sí, creo que era 16 o 15 personas, algo así. Entonces eran 12 jugadoras, el staff. Entonces la única opción que yo pudiera ir era como utilero. Ya vamos a hablar de Pastora. Es en el 2018 cuando tienes como que la última, como que la decisión precisa. Tengo por aquí, según tu hoja de vida, con la selección de U17 de la mano de Silverio, donde, mire, hijo, definitivamente usted va a trabajar como asistente. Hasta aquí llega tu etapa, es así, ¿no? Sí, ese era mi último año como jugador. Y ver a mis compañeros, ver a mis amigos, porque en realidad son mis amigos actualmente. Y de hecho, Anderson Suárez lo tuve ahorita como mi jugador y compartimos cancha. Y es de verdad como que hay una amistad fuera de esto. Porque el hecho de pasar por la escuela Guaros de Lara como jugador te permitió trabajar también un año siguiente en las categorías formativas allí. Exactamente, ahí estuve trabajando durante un año. Estuve trabajando durante un año con Guaros de Lara. De verdad aprendí muchísimo de cada uno de los entrenadores que estaba ahí. De hecho, en ese momento tuve la oportunidad de observar prácticas cuando estaba Fernando Buró, estaba Pablo Favarel, y yo creo que eso es lo que me ayudó bastante, observar cómo trabajan ese tipo de entrenadores a los cuales admiro, a los cuales son grandes entrenadores y a donde me gustaría llegar. No, y diferentes roles, porque también viste a Diego Vázquez, al Piola, a toda esta gente trabajando como scout y de allí también debe haber un aprendizaje bien importante. Sí, claro, o sea, observar cuál es su rol, qué hacen dentro de una cancha, dónde se coloca cada entrenador, porque no es lo mismo como uno lo piensa, como es eso. Tengo por aquí que en el 2019 también, en tu crecimiento, estuviste con la escuela de Eligio Liscano en La Dorante. Ahí tú también participaste, ¿no? Sí, bueno, estuve con la escuela de Eligio. De verdad, cuando yo realicé el cambio de la escuela Guaro de Lara a La Dorante, fue un cambio totalmente drástico porque, o sea, venía de estar con la escuela prácticamente con la que duré 3 años. Y ahora como estoy como entrenador, de verdad, fue un cambio bonito y drástico, por así decirte. Pero le agradezco a Eligio Liscano también por esa oportunidad, que bueno, fue bonito vivirla. En ese mismo año cae la pandemia, que ahí es donde se me limita todo. Y bueno, ahí es donde tomo la decisión de seguir preparándome. Durante la pandemia yo nunca dejé de estudiar. De hecho, en ese mismo año, 2019, yo estaba estudiando en la Yacambú comunicación social. Esa es una anécdota que no sabía. Okay. Yo llegué hasta el 5º semestre de comunicación social en la Yacambú. ¿Y por qué no continuaste? Por el tema de la pandemia. Yo soy de las personas que me gusta mucho observar, ver, preguntar. Y yo pienso que online no iba a ser un buen comunicador social. De todas maneras, todavía estás a tiempo. Eres Sí, muy joven, sí. terminar tu carrera. De verdad me gustaría terminarla porque es una carrera muy bonita. ¿Te gusta? Me gusta y bueno, creo que estaría tomado de la mano de mi profesión. Claro. Independientemente del rol, porque no solamente comunicas a través de medios, sino también ahora como coach. Ahora sí, la etapa con Pastoras de Lara. Estuviste en la primera y en la segunda temporada, aumentando no solamente tu resumen curricular, tu hoja de vida, sino tu experiencia en el tabloncillo. Sí, bueno, cuando estuve en la primera temporada, como te lo comentaba anteriormente,
viajo como utilero. Y yo pienso que ese fue mi impulso a ser el entrenador que soy hoy en día. Comenzar como utilero. Tenía que hacer 2 roles porque yo era utilero y hacía el scouting también. Entonces, de ir a buscar la ropa en la lavandería, repartirla y ponerme en la computadora a hacer el scouting, de verdad que eso lo valoré bastante. Y una temporada también donde fuiste de preparador físico, además de asistente, ¿no? Además, también estuve allí como es. Bueno, en esa temporada no. Fue en la siguiente temporada, ya que no estaba Andrés Alonso, que es mi gran amigo, un hermano que me dio esa Superliga, donde era mi roomie en ese momento. Y compartimos bastantes anécdotas en ese mismo año, en esa temporada. Y bueno, hoy en día es el preparador físico de la selección de Venezuela. Y yo creo que a mí más que nadie me alegra eso, ¿verdad? Verlo crecer, verlo... Para mí uno de los mejores preparadores físicos de Venezuela es una alegría. Cuando trabajaste con Pastor Anger, ¿era la primera vez que comenzabas a trabajar o que te iniciabas en el mundo del baloncesto femenino? Dime si sí o si no. Y en ese mismo orden, ¿alguna diferencia, alguna adaptación, algo que aprendiste que a la postre te sirvió para continuar desarrollando carrera? No, ya era la tercera vez que trabajaba con femenino. Ok. Porque Pero primera vez a nivel profesional. Primera vez a nivel profesional. Ya había trabajado con el Chino, que la primera vez quedamos campeones. En la segunda él me lleva en un torneo U16, que lo acompaña y era el primer asistente. Y estuve siempre con él. De verdad que él mismo me da la oportunidad con Pastora. De verdad, yo por eso siempre te lo digo, le agradezco mucho al Chino por todas las oportunidades que me brindó en ese momento. Y bueno, siempre le deseo el mayor de los éxitos en cada una de sus cosas. ¿Alguna adaptación, algo que notaste que dijiste, ok, con el femenino hay que trabajar de esta forma? Sí, bueno, una de las adaptaciones es cómo sobrellevar sus cambios de humor. Porque son chicas. Entonces, hoy tú le dices algo, por decirte, le dices... Hoy se pica la bola con la mano derecha. No, ella la quiere hacer con la izquierda. Entonces saber llevar esos cambios de humor de ella, saber llevarla, saber cómo tratarla, porque eso es parte de la disciplina, cómo le inculcas una disciplina a cada una de esas chicas. Y yo pienso que el femenino es más difícil que el masculino. Muy difícil. Muy. Entonces, esa adaptación que tú vienes del masculino, ¿cómo la voy a tratar? Porque tú no le puedes decir una mala palabra a una chica, como al masculino, que tú le dices, cónchale, tienes que hacer algo, tienes que saber cómo hablarle, claro, la manera de cómo tratar. Sí, el respeto. El respeto que tiene que existir. Eso te lleva un par de años más adelante a ser director técnico de la selección U14 femenina, con la cual quedaste campeón nacional. Pero antes también, a quien queremos saludar muy gustosamente, de tantos técnicos y directivos barquisimetanos con los cuales has aprendido, has tenido la oportunidad de trabajar con Ricardo Rodríguez en La Burbuja. También comenzaste a hacer trabajo en el año 2022. Sí, bueno, cuando salimos del tema de Pastora de Lara, yo viajo a los Juegos Nacionales. Termino Pastora de Lara, yo viajo a los Juegos Nacionales. Y en esos Juegos Nacionales, yo logro acordar con Ricardo irme a la escuela de él. Yo en ese momento no estaba trabajando con nadie. Y Ricardo me ofrece trabajo, trabajamos juntos, a la cual hoy en día le agradezco porque tenemos una bonita amistad y trabajamos juntos para lograr grandes cosas últimamente. Bueno, comencé a trabajar con Ricardo. Nos ha ido muy bien y viene el tema de que comienzo con la selección. En ese año del 2022, a finales de noviembre, sale un campeonato U17. Ahí va a dirigir el Chino. Resulta que el Chino tenía compromiso y no pudo asumir el rol. Y a mí me llaman para ser ese entrenador una semana antes del torneo. Imagínate. Una semana antes del torneo.
que eso no lo sabía tampoco, Deine. Y cuando me llaman, yo acepto la invitación de Goyo en ese momento y me dice, bueno, que tenía que asumir el rol. Bueno, lo asumí, era mi primera vez como entrenador principal a nivel de selección. En ese momento quedamos eliminados en el cuarto de final, una partida que perdimos por 1 punto. Y perdimos contra el que fue campeón ese año, contra Aragua, en ese momento. Esa fue categoría U17. Bueno, en el siguiente año acepto lo que me estabas comentando de la selección U14, con la cual trabajé durante 5 o 6 meses de preparación. Desde el día 1 estuve con ella, preparándola, llevándola hasta el mejor nivel. En ese momento tenía a Roberly, tenía a Valeria, tenía a Grey. O sea, eran jugadoras muy talentosas y era como saber cómo trabajarle su rol. Ellas son las 3 larenses que no solamente han representado a Lara, sino también a Venezuela. Vienen de participar en Irapuato, México, con la selección nacional. No tuvieron mucha oportunidad, pero estas larenses forman parte de esa selección nacional de la cual Ángel hace referencia. Sí, bueno, en ese mismo año quedamos campeones invictos. Y para mí fue un orgullo, porque prácticamente era como yo lo sentí como la primera vez que dirigía un equipo desde el día 1, desde la preparación hasta obtener el objetivo. Hay un capítulo bien interesante. Hace algunos minutos nombraste a Andrés Alonso, una persona a la cual tú le tienes mucho aprecio, respeto, preparador físico de la selección nacional. Hay un momento que te toca salir de Barquisimeto, justamente por un llamado que él hace para que trabajes con él en la ciudad capital. Ahí conoces a Manolo Berroterán, quien por cierto fue, y ya vamos a conversar con eso, el rival de Ángel precisamente al frente de G-Sport en la final de la Liga de Desarrollo. Conoces a Manuel Berroterán y comienzas a aprender y a trabajar con ellos en Caracas y hasta llegaste a ser asistente en Broncos en la SPB con Manuel Berroterán. Sí, bueno, cuando yo llego por el enlace de Andrés Alonso, él me habla sobre Manuel, me pone en contacto con Manuel. Manuel me enseña muchas cosas y yo también le enseño cómo trabajo, o sea, cuál es mi trabajo, qué hago, qué no hago. Y a Manuel le gustó mi trabajo. En ese momento yo viajaba semanal, a Caracas, todos los fines de semana, porque yo también tenía mis ocupaciones en Barquisimeto. Entonces viajaba semanal. Todo eso, los gastos los costeaba yo comenzando todo eso pasaba por mí. Actualmente hice una amistad con Manuel. En ese momento, ya como a la 4ª semana, me quedo como por 3, 4 meses en Caracas y ahí comenzó la Liga de Campeones. En ese momento estaba el campamento de Bronco de Caracas en búsqueda de talento. Ahí estábamos jugando un torneo que se llama la Liga Premier. Y en ese momento estuve como asistente de Manuel. Era un asistente scouting. Y bueno, ahí fue donde pude ver bastante de los chicos que hoy en día jugaron la Liga de Desarrollo. Y bueno, por ese mismo medio los conozco. En ese momento pude aprender muchísimo de Manuel. Yo creo que ha sido, además de un profesor, ha sido como un padre. ¿Qué te hizo ver, Manuel, que no habías visto todavía en lo que conocías en cuanto a la dirección técnica del básquetbol, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, una de las cosas es los cambios defensivos. O sea, cuándo debo cambiar la defensa, qué debo hacer en la defensa, o cuántas posesiones tengo con una defensa, cuántas posesiones tengo con la otra. Entonces, entender ese tipo de cosas, acá yo no lo sabía. Y por más de que hacía cursos, me seguía preparando, eso no lo enseñan así por así. Entonces, tener a Manuel, que me guió en ese momento, de decirme, hijo, tienes que hacer esto, hijo, tienes que observar aquí, qué hace este jugador. También saber cuáles son, o sea, los parámetros con los árbitros, qué debes hacer tú. O sea, Manuel me enseñó que yo debo leer el reglamento de los árbitros,
¿Qué debo hacer? ¿Por qué lo hago? O sea, ¿cómo atacar eso? Porque si yo no sé las reglas, o sea, ¿cómo puedo, cómo te diría, cómo refutar algo? Claro, ¿cómo discutirlo? ¿Cómo discuto algo sobre una posesión, si una falta, cómo la discuto, qué falta es? Entonces eso fue lo que me hizo entender Manuel sobre esto. Y hoy en día, bueno, como lo comentaba, veía a Manuel y me veía a mí más atrás como en un espejo, pero niño, más chamo. Cuando tuviste la oportunidad de allí. Yo quiero recordarles que el capítulo 57 de ADN 24 es con el hermano de Manuel, Leonardo Berroterán, que muy gentilmente nos atendió y fue también protagonista de ADN 24, quien también es asistente de Manuel, o fue el asistente por lo menos en este periplo de la Liga de Desarrollo al frente del equipo G-Sport. También trabajaste con Bucaneros allá en La Guaira. Sí, bueno, antes de irme a Caracas con Manuel, yo tengo un enlace con Alessia Landaeta, que en ese momento era la entrenadora principal de Bucanera de La Guaira. Esa era la segunda temporada que iba a salir el equipo, iba a salir la Superliga femenina, y el equipo Bucaneras iba a salir en ese año. Salió, pero yo fui antes en la pretemporada. En ese momento que el chino se entera que yo estaba con Bucaneras, él me llama, a la cual llegamos a un acuerdo y yo me regreso a Pastora de Lara. Ese fue mi segundo año con Pastora de Lara. Fue Bucanera, fue Bucanera, Superliga sí, femenina. Superliga femenina. Okay. En ese año me regreso a Barquisimeto y estoy con Pastora de Lara ese año. Ese fue mi último año con Pastora. Como podrán notar, una carrera bastante curtida, con mucha experiencia, repito, como les hice referencia al principio, a pesar de su corta edad. Luego de todo esto, llega ese llamado de la organización Guaros de Lara para estar al frente, ser el director técnico, el head coach de este equipo, Guaros de Lara Escuela, que se preparaba para estar en esta primera edición de la Liga de Desarrollo U21, una liga de desarrollo que no nos cansamos de decir, no solamente exitosa, que reunió tantos talentos, sino que hemos hecho muchas veces el llamado de que desde todos los flancos le recibe el apoyo necesario, desde los entes gubernamental, privado, desde el tema comunicacional, los diferentes medios de comunicación a apoyar esta tan importante Liga de Desarrollo, y también la participación de mayor cantidad de equipos, de mayores estados, clubes de diferentes estados de Venezuela, así como el apoyo del fanático. ¿Recibes el llamado cuándo? Porque sé que también hubo un tryout, e incluso creo que Guaro fue la primera organización que y valga el término, se organiza, hace ese llamado para tener esta reunión, tryout o llamado de talentos nuevos para lo que se venía, lo que se avecinaba, que era la Liga de Desarrollo U21. ¿Y cuándo comienzas a trabajar con ellos? ¿Cómo fue todo esto? Sí, bueno, antes de que comenzara el tryout, ya yo había tenido conversaciones con Jorge Hernández Jr., que es el actual gerente de Guaro. Y bueno, habíamos conversado sobre cómo llevar esto, o sea, yo le había planteado cosas, él me planteó cosas, y tomamos la decisión. Y en ese momento yo tomo las riendas del equipo Guaros de Lara. Ese tryout en el primer día, en los 2 días que estuvimos, sí, fue 1 y 2 de febrero. Vimos muchos talentos. Apenas se conoció la noticia que venía una Liga de Desarrollo. Sí. Nosotros apenas se supo la noticia, nosotros nos montamos en el plan de trabajo, lo que queríamos hacer, que estamos buscando, y comenzamos a trabajar con los chicos. En el primer corte que yo hice, quedaron 25 chicos. 25, sí. A los cuales faltaban chicos que no pudieron ir al tryout, que me pidieron que si podían ir luego, a los cuales probé. Y cuando comencé las prácticas tenía 32 chicos. Las primeras prácticas que tuve con el equipo. Ahí comenzamos a trabajar, observar, mucha técnica individual para poder ver qué tenía cada uno de los chicos. Y en la segunda o tercera semana, creo,
Fue el primer corte. Ahí me quedé con 24 chamos. Comencé a hacer intercambios con esos mismos 24 con el chino, con la selección, con la preselección de sordomudo. De Venezuela. De Venezuela. Comencé a hacer intercambio con ellos para así observar a los chicos. Comencé a seguir buscando talentos porque no podía observar. En ese momento, ya ahí había pasado como un mes y medio, hago el primer llamado, que es a Jonathan Pino, de Cumaná. Lo traemos, lo pruebo, lo observo de cómo está físicamente, cómo está de salud, y se encontraba bien, y en ese momento se queda con el equipo. En ese momento ya tenía 18 jugadores, 18, y seguí buscando herramientas que nos pudieran ayudar, lo que nos faltaba. No teníamos un grande como lo es Daniel Bastardo. Y Daniel Bastardo llega a nosotros como caído del cielo, ¿verdad? A lo cual lo felicito, es un gran muchacho, gran chico, y le mando un abrazo desde acá. A todos esos chicos que tuvimos ahí, ¿quién más teníamos ahí? Bueno, el U23, que era Anderson Suárez. Cuando ellos me preguntan sobre Anderson es de la Casa Guaro de Lara. Ya él estuvo en la pretemporada con ellos. Comenzamos a seguir trabajando con él y él se queda con el equipo. Llega Anderson, aún me queda un cupo 23, a lo cual yo ya conocía a John El Castro, el actual MVP de la liga. Entonces tomo la decisión de llamarlo. Lo llamo y hablo con él sobre lo que es la Liga de Desarrollo. Y bueno, comenzamos. Mi papá Alexis conversó con ellos y en ese momento quedaba un jugador y un cupo, al cual yo confié, y yo pienso que no me dejó mal, porque si lo vemos desde ese punto de vista, fue uno de los jugadores que también resaltó bastante, que es Ronil Naranjo. De verdad que es un jugador, o sea, que te lo puede diferenciar con la Tormenta. Sabe cómo ocupar la esquina. Rafael Guevara. O sea, de verdad que es un jugador con bastante talento. Y el tener todos esos chicos, cómo engranarlos. Porque ahora no era el momento de que cada uno tenía su talento. Porque como tenemos talento en Barquisimeto, ya teníamos 15 talentos en Barquisimeto. Y ahora con ellos, ellos 3 que venían de fuera, era importante porque ahora cómo los utilizo. Cómo es ese engranaje de esos chicos. Entonces, pues esta pieza va aquí, como un ajedrez. Claro. ¿Cómo voy a utilizarlo? Y yo pienso que eso fue una de las cosas que nos llevó a el mejor récord de la primera fase. De verdad, súper importante y súper agradecido con la organización Guaro de Lara por mantenerme aquí, por hacer ese gran trabajo tanto con los chicos como con mi persona y con mi staff. De verdad, súper contento. De hecho, no tengo queja alguna de nada. De verdad, para mí la mejor organización de Venezuela, sin duda alguna. Si hablamos por etapa, Angier, me gustaría que fuéramos describiendo una a una. Comienza la fase, digamos, local, para luego darle paso a lo que fue la fase regional, que fue en 2 partes, Barquisimeto y Barinas. Pero en esa primera parte local, donde se jugaban los 4 equipos de Lara en las diferentes plazas, hubo un arranque muy importante de los Guaros de Lara Escuela, llegando a estar invictos, creo que con 6-0, algo así. 6-0. ¿Qué pasaba por la mente de Angier en cuanto a eso? Porque estamos tratando con jugadores de entre 17 y 23 años. En donde obviamente la inmadurez es algo natural. Estamos hablando incluso chamos que son adolescentes todavía y ellos per se adolecen en su comportamiento de una manera natural, por eso la adolescencia. ¿Qué pasaba por la mente de Angier? ¿Cómo terminar y valga el término, de desarrollar o de ganar estos talentos para que se fusionen y den como resultado un buen equipo? Y aparte quiero comentarte, y lo veíamos, bueno, quizás vimos mucho más los equipos de Lara, por supuesto,
talento había en cada uno de ellos, pero lo más importante que fue de una manera muy rápida, entendieron y aprendieron a jugar como equipo. En esa racha de 6-0, para luego continuar, sobre todo tomando en cuenta los comportamientos, ¿cómo hacer? ¿Cómo hiciste en ese momento? Sí, bueno, fue una bonita racha, por así decírtelo. 6-0, yo pienso que te sube las nubes, te sube el ego. A los chicos les sube el ego. Entonces, saber controlar ese ego y mantenerle en la mente que en cualquier momento podíamos perder. Claro. Porque no estábamos jugando con equipos estábamos jugando con equipos que tienen talento. Entonces, mantener ese ego tranquilo. O sea, de tal manera de que los chicos se mantuvieran serenos en el momento de entrar a la cancha, no creerse más que los demás. Siempre mantuve eso, que siempre tenía que mantenerse humilde, y que fue lo más importante, y yo pienso que fue la disciplina táctica que ellos tuvieron. Cuando obtuvimos ese 6-0, yo pienso que ahí todavía no habíamos engranado como tal. O sea, imagínate, o sea, comenzar de 6-0 y no haber engranado, pienso que estábamos para grandes cosas. En ese momento ese fue mi pensamiento. ¿Por qué creías que faltaba desde tu punto de vista? Cuando ellos llegan, como te lo comentaba, era difícil porque cada uno donde yo jugaba, ellos tenían un rol. Cuando llegan acá, no era el mismo rol. Porque quizás en Caracas jugabas uno contra uno, anotaba o fallaba, nadie te regañaba, nadie te decía nada. En este caso no. En este caso teníamos un plan de juego, el cual debíamos respetar, debíamos saber llevarlo, debíamos saber cómo ejecutarlo. Como siempre se lo he dicho a ellos, el plan de juego, ganemos de 20 o perdamos de 20 es el plan de juego. Porque siempre lo he tenido. Y esa es una de las cosas que también me enseñó Manuel. Porque el plan de juego en ese momento no resulte, ¿por qué lo vas a cambiar? Si tú tienes un plan de juego, tú viste eso, no salieron las cosas para nosotros. Pero es súper importante esto. Entonces, cuando ya ellos empiezan a entender eso, el juego para nosotros cambia. Cuando ellos empiezan a ocupar su rol. De hecho, tú observas los primeros juegos y observas los últimos, es totalmente diferente. El tema de cada quien ocupa su rol, el puesto 5 no lleva la pelota, entonces cada quien respeta. Entonces eso fue una de las cosas que nos lleva al éxito, porque cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, todo sale bien. Ayer veía por uno de los canales de streaming un documental que se llama This Magic Moment, referente al equipo de la NBA, el Orlando Magic. Y se hace referencia en este documental que el mejor año de esa franquicia, donde tuvieron mayor éxito, que fue cuando llegaron a la final contra el equipo de los Rockets de Houston, de Olajuwon, Kyle Herrera y compañía. Tenían 23 años los mejores jugadores. Estamos hablando de Shaquille O'Neal, de Anthony Hardaway, Penny Hardaway y compañía. Ya más o menos el tema de manejar la obediencia en los chamos. Si yo te preguntara que hubo algún juego donde hubo falta de sujeción, si la hubo, en cuanto a escuchar la voz del coach, que haya afectado el buen resultado en cuanto al marcador, que nos pudieras comentar, porque eso es algo que hay que manejar también en esas categorías. Sí, bueno, apartando lo que nos acabas de decir, que hubo el engranaje, al final hubo el engranaje, pero el comportamiento, digo, incluso post-juego. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo y permíteme que me pueda yo anticiparme a tu respuesta. La segunda fase de la fase regional en Barinas, donde le correspondió un solo compromiso. Ok, bueno, cuando hablamos de eso, acuérdate que cada uno de los chicos tiene su personalidad. Y lo más importante de eso era cómo tratar esa personalidad de cada uno. Entonces, cuando los chicos entendieron que es uno que se llevan bien, que lo convertimos en una familia, todo era diferente. Entonces,
Yo pienso que cuando ellos se equivocaban es porque son chamos y había que entenderlo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo soy y lo mantengo de los entrenadores que en los juegos no se corrige. Ok, algo así como que le tocaba más bien a Anger Artigas trabajar con paciencia. Sí, porque no era que yo desesperarlos a ellos, porque si tú observas cómo era que yo dirigía, yo nunca los desesperé. Mi intensidad era defensivamente, pero ofensivamente ellos tenían que mantener su calma, claro, porque yo corregía en las prácticas. En las prácticas se corrige. En el juego se acota y se observa a las diferentes situaciones que tengamos. Pero como tal, yo siempre he tenido eso de corregir en las prácticas y observar. Si en el juego anterior yo no me pasé la pelota, tengo que tracer algo para que en el juego siguiente yo tenga que pasarme la pelota. ¿Y cómo se trabaja en las prácticas? Por eso que te digo, o sea, fuimos de menos a más. Y en ese más nos mantuvimos. Cuando llegamos al top, en ese top nos mantuvimos. Cuando me hablabas de ese juego en Barinas, fue bastante de protagonismo. O sea, ahí en ese juego no habíamos llegado al top, no habíamos estado, y yo creo que veníamos con un ego bastante alto, porque el momento de ir 3-0 en esa fase regional, yo creo que no, como jugadores, como chicos, como todo muchacho, como quien dice, no tuvieron esa madurez de saber llevar el juego. Entonces, porque pensaban que ningún equipo nos podía ganar después de ahí. Sí, entonces, y además hubo ayer, perdona, un parón obligado porque pasaron más de 2 semanas tomando en cuenta que se cambió la fecha. Eso de una u otra manera. Sí, entonces como que perdíamos también el ritmo de juego. A pesar de eso, yo me mantenía jugando con equipos de acá. Entonces, pero igual, no es lo mismo jugar con los chicos de la categoría que corren, que tienen una buena intensidad, jugar con equipos de acá que, pues, si te aquí consigo jugadores profesionales, pero ellos no son exigir tanto como son los 21 que lo están viendo. Claro. Acuérdate que los profesionales ya son profesionales, no hay nada que mostrar. Aquí esto sirve como un tema de, incluso sí. Ellos saben que todos sabían que la U21 Liga de Desarrollo es como una especie de ventana para cada uno de ellos. Incluso para todos, para los directores técnicos, para los comunicadores, para la transmisión. Para todo. Sí. De verdad, entramos en el último cuarto de hace un ratico. Llegan los cuartos de final, le ganan a Santa Rosa, llega a la semifinal, le ganan al equipo de Esvalier de aquí de Lara, y en la final te toca enfrentarte a el equipo G-Sport de uno de tus mentores, Manuel Berroterán. ¿Hablaron ustedes algo antes de ese juego? ¿Hubo alguna experiencia? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue todo eso? Sí, bueno, Manuel la noche anterior me llama y me dice que está muy contento por lo que está viendo. Porque él me dice, ver a tu hijo crecer, ver a tu hijo haciendo lo mejor que tú, porque no es hacerlo, sino hacerlo mejor que yo. Entonces me dice, ya logramos un objetivo, que es estar los dos en la final. Ahora, que sea la voluntad de Dios, ¿quién es el campeón? Salgamos a hacer nuestro trabajo, sin nervios, como la mayor de la confianza, haciendo lo que sabemos hacer. Y bueno, fue la voluntad de Dios que en este momento obtuviéramos el campeonato nosotros con Guaro de Lara. Qué bueno. Y nuevamente felicidades a todos. Escucha bien esta pregunta. Si te dijera, si ya dentro de un mes es 2026 y viene la Liga de Desarrollo, de lo que anotaste, de lo que tienes, de lo que se escautió, de todo esto, ¿qué repetirías per se de una forma obligatoria y qué no buscarías hacer de nuevo en la próxima temporada? Bueno, lo que repetiría es tratar de... Desde la dirección técnica, por Desde supuesto. la dirección, sí. Más allá de los jugadores y todo eso. Tratar de seguir inculcándole a cada uno de los chicos lo que es defender para correr, lo que es o sea, mi dilema, por así decirlo, defender para correr. Porque, o así decirlo, defender para atacar. Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos ese tipo de rol, yo pienso que cada uno de los chicos se desarrolla mejor, aprende.
Y como lo he dicho en diferentes entrevistas, yo pienso que está en desarrollar jóvenes. De hecho, yo lo comentaba con mi papá, estábamos riéndonos y eso, que yo pienso que hicimos un equipo para desarrollar. Yo pienso que eso fue lo que nos llevó al campeonato. Y bueno, como me lo hacía la pregunta, lo que no repetiría es, ¿cómo te diría? Trabajar menos tiempo. O sea, yo pienso que tendríamos que tener más tiempo de preparación. Pienso que la liga debería anunciarse antes, Claro, para que los chamos sigan observando talento, seguir una mejor preparación. Y también lo que no me pareció de la liga, y lo digo públicamente, es el limitante de los atletas. El limitante. O sea, que tenía un limitante de 18 jugadores, al cual tú no podías salirte hasta una cierta fecha. Tenías chance de inscribir jugadores hasta cierta fecha. Y yo pienso que muchos jugadores se quedaron sin jugar por eso mismo. Y con todo el talento que hay en el país, yo pienso que eso no debería existir, pues. claro, claro, claro. Debería ser una rotación o una forma 21 completamente libre. Sí, a nivel organizacional estoy seguro que hay muchas cosas que limar, que revisar, que evaluar para que la edición 2026 tenga un mayor éxito que esta. Anger, ¿qué se viene? Háblanos de tus proyectos y por supuesto de Hub Nation. Sí, bueno, Hub Nation Venezuela se mantiene abierto, seguimos trabajando allí. Actualmente tenemos un campamento el 21 de julio al 1 de agosto. Voy a estar realizando campamentos o programas, por así decirlo, de un fin de semana con los bases y escoltas. Ya eso ya lo tengo en mente, eso se viene con los bases y escoltas, cómo pasar la pelota, cómo atacar los pick and roll, cuáles son las diferentes tipos de pick and roll, qué hago cuando me presionan, qué hago, cuándo voy a dar el paso atrás, cuándo voy a dar un paso adelante. Eso es lo que quiero trabajar, porque tenemos esa deficiencia acá en el estado y yo pienso que en el país. Entonces me gustaría como que lo poco que sé, llevárselo a ellos, cómo lo van a hacer, cómo aportarle ese granito de arena y en algún momento los pibos que tengan en el estado, en el país, que se quieran sumar para hacer un trabajo de pivot, ¿sí? Porque yo pienso que es súper importante lo que son las técnicas individuales, a todos los entrenadores, no dejen de trabajarlas porque yo pienso que de ahí parte todo. Todos los días hay que trabajarlas y mejorarlas, porque no es tanto el dribbling, no es tanto el cómo maneja la pelota, sino qué hace para manejarla, cómo la maneja. O sea, ¿para qué la va a utilizar? ¿En qué situación la utiliza? Claro. Entonces, es enseñarles a cada uno de los chicos desde temprana edad. O sea, ¿por qué utiliza el dribbling? Porque yo he visto juegos, yo lo he visto, que los chicos dan 60 dribles en el mismo sitio. ¿Y qué genera? No generas nada. Entonces, es entenderlo. Tú puedes hacer 60. Agotar el reloj de 24. 24, se acabó el control y ya todo termina. Entonces, es entender ese tipo de cosas y que los chicos de temprana edad vayan entendiendo el por qué. Y yo siempre he dicho el por qué y para qué. Claro. Y bueno, inculcarles eso, ese tipo de deseo que te lo comentaba anteriormente, mi frase, deseo y enfoque. O sea, el deseo de querer mejorar, el deseo de querer aprender, el deseo de ser mejor, el deseo de crecer, tanto como jugador como ser humano. Porque yo, Ángel Artigas, te lo digo, me gusta que los chicos sean personas fuera de la cancha. Sí, sin humillar a nadie. Y yo eso siempre trato de inculcarse. Y el enfoque hacia dónde voy, enfoque para qué lo hago, enfoque por qué lo hago, enfoque de poder decir, estoy aquí y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces no es vivir el hoy, sino vivir para el futuro. Es bien interesante que tengas muy en cuenta eso, Anger, porque es además una bendición el hecho de que con tan corta edad tengas esa identidad bien marcada, ese conocimiento de saber que hay mucho que he aprendido y no me quisiera quedar con esto. Es parte de lo que hace Hub Nation de Venezuela y es parte de lo que estás haciendo con las categorías menores también. De verdad que
ya me vas a dar un mensaje, quiero que te despidas con un buen mensaje para todos esos chamos, para los asistentes técnicos, directores técnicos, para el mundo del baloncesto en Venezuela, pero antes quiero despedirte diciéndote y deseándote que, bueno, Dios siga delante de ti guiando y marcando ese buen camino que hasta ahora lo ha logrado con mucho trabajo y sobre todo con mucha fe. Ahí tienes la cámara que te indicó nuestro productor Luis Quintero para que te despida de toda esa gente en medio de esta celebración que aún tenemos, por supuesto, con este campeonato y con este coach tan joven y ganador de acá de Barquisimeto. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios todos los días por lo que podemos hacer, por no estar en una cama. Yo pienso que eso es una de las cosas más importantes, por mantener a nuestros familiares con salud, mantenernos sanos nosotros. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer, nunca dejen de ser mejor. Yo pienso que lo más importante de soñar viviendo. Y como lo comentaba muchas veces, hay que prepararse. Todos los días es un aprendizaje, todos los días aprendemos y todos los días hay que creerse las cosas. A todos esos chicos de la formativa, trabajen, créanse y verán buenos resultados. A todos esos asistentes, bueno, sigan trabajando, sigan mejorando y que el baloncesto venezolano va para grandes cosas. Anger. Gracias, Inés. Muchas gracias, de verdad. Gracias por este tiempo tan valioso que tuvimos en ADN 24. Anger Artigas, coach campeón de la Liga de Desarrollo U21 en su primera edición al frente de Guaros de Lara Escuela. A ti que te conectas, que te suscribes, que le das like, que ves por lo menos el 45% del programa, muchísimas gracias. Comenta todo lo que quieras comentar acerca del invitado, acerca del programa, acerca de esta sexta temporada que está por expirar. Por ahí vienen sorpresas con la séptima temporada el próximo mes. Ya te vamos a estar informando de lo que se trata. De cualquier manera, a ti muchísimas gracias también por ser parte de ADN 24. Hoy, una vez más, desde el showroom de Decomármol Venezuela, en la avenida Venezuela entre 14 y 15, tú imaginas, nosotros creamos la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Joshua Sport USA, confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet, conéctate al futuro.